El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, @Imiop Santomé, Imiop con H y B al final, Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, después de, 3 semanas en las que hemos tenido que estar ausentes para cumplir diferentes compromisos a nivel nacional e internacional. Pero bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes para hablar de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Les saludan entonces desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, desde la producción Caterín Manzano, desde los controles César Arteaga y de nuevo quien les habla aquí en el micrófono, Gonzalo Imiop Santomé. Bueno, hoy vamos a tener un programa interesante, un programa de alguna manera didáctico, porque yo creo que este es un tema que nunca se puede dejar de tocar, nunca puede dejar de estar sobre la mesa. Vamos a hablar de la tortura, vamos a hablar de la diferencia entre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Vamos a ver un poco qué es lo que dice nuestra ley sobre la tortura en Venezuela y vamos a analizar algunos casos que han tenido lugar en nuestro país, destacando además que esto es algo que ya lamentablemente en algunos cuerpos de seguridad es sistemático, es algo que ya es definitivamente, sobre todo por la impunidad con la que se manejan estas situaciones, es algo que puede ser calificado perfectamente como una política de Estado, ¿no? Vamos a hablar un poco de todos esos temas, vamos a tratar incluso de conversar con algunos de nuestros coordinadores. Específicamente trataremos de hablar con el doctor Pedro Arévalo, coordinador del Foro Penal de Nueva Esparta, que nos va a referir un poco una grave agresión, unos graves destrozos que sufrió la sede del Colegio de Abogados de allá del estado de Nueva Esparta. Queremos ver un poco qué pasó con eso, porque el ensañamiento que mostraron, veíamos las fotografías que nos enviaba Pedro, el ensañamiento que mostraron allí los antisociales que ingresaron no era normal. Y además lo más llamativo es que verdaderamente no se llevaron mayor cosa, es decir, no es algo que pareciera estar motivado por ese deseo de apoderarse de lo que no les pertenecía a estas personas, a estos delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de conversar con ellos un poco sobre este tema, ¿no? Pero bueno, les decía yo que el tema central del día de hoy en nuestro programa va a ser el tema de la tortura. Como ustedes saben, o como deberíamos todos saber, en Venezuela está vigente no solamente la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, sino también tenemos una ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta ley es del 22 de julio de 2013. Antes de esto, la tortura estaba regulada como figura en el Código Penal, específicamente en su reforma. Ya lo teníamos antes de alguna manera, pero no tan explícito, pero fue en la reforma del año 2005, cuando en el Código Penal se incluyó textualmente
o se incluyeron textualmente no solamente el tipo penal de la tortura, sino también el tipo penal de la desaparición forzada de personas. Esto fue pues uno de los poquísimos avances que hubo en esa reforma que se planteó en el año 2005. Pero bueno, ya tenemos una ley especial, les decía yo, desde el año 2013, que define un poco lo que es la tortura, define lo que son los tratos crueles, los tratos inhumanos o degradantes, establece algunas modalidades específicas para la investigación de estos gravísimos crímenes, de estas gravísimas violaciones contra los derechos humanos que son las torturas, y también establece, y esto es muy importante, algunos principios que se deben observar en materia de investigación de torturas. Específicamente habla de cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos, de los funcionarios policiales, de los fiscales y de los jueces que llegan a tener conocimiento pues de estas situaciones. Deberes, por cierto, que lamentablemente en la generalidad de los casos que nosotros manejamos en el foro penal no se cumplen, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces de todo eso. Por supuesto vamos a hablar de cuáles son las cifras de represión al día de hoy en nuestro país, cómo está el tema de los presos políticos. Noten ustedes, lo vamos a decir y lo vamos a aclarar en el próximo segmento, pero el número de presos políticos ha disminuido. Tenemos 399 presos políticos, pero la represión no ha cesado. Y esta disminución, por cierto, no tiene nada que ver con mesas de diálogo, ni conversaciones, ni nada por el estilo. Por el contrario, más pareciera estar vinculada o pareciera estar relacionada con esos acuerdos previos a los que ya se había llegado con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, tenemos situaciones que persisten, situaciones muy graves, que deben ser denunciadas y que deberían cesar de inmediato. Por ejemplo, tenemos que desde junio de este año, la señora Antonia Turbay, que fue arbitrariamente detenida, por supuesta complicidad o participación. La verdad es que en el expediente eso como que no está muy claro, en lo que fue la evasión del señor Iván Simonovic. Ella tiene boleta de excarcelación porque no se le demostró ningún delito concreto desde junio de este año, les decía, y al día de hoy esa señora es la única que sigue en el SEBIN, en la sede del Helicoide, con esa boleta de excarcelación que, vaya usted a saber por qué razones, los funcionarios del SEBIN se niegan a obedecer. Pareciera ser que los tribunales no están, desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, el control de los casos, por encima de los cuerpos policiales, y los cuerpos policiales, particularmente el SEBIN en este caso, hace pues virtualmente lo que le da la gana, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de situaciones de las que vamos a conversar, pero vamos a focalizarnos, como les decía yo, en el tema de las torturas. Vamos a entrarle un poquito entonces, para ir calentando la materia, a lo que es la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que está vigente en nuestro país. Fíjense ustedes, esta ley es muy importante porque además incluye algunas definiciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo para quitarnos de encima esos equívocos, esas falsas percepciones que tenemos a veces y que son difundidas incluso por la maquinaria del Estado con respecto a determinados conceptos, todo con la finalidad de tergiversar las cosas, ¿no? El primer concepto que yo creo que es importante que traigamos a colación, que se menciona en esta ley, es el concepto de violación a los derechos humanos. Y yo les decía que es importante que analicemos este concepto porque muchas veces cuando se habla de determinadas situaciones, cuando el poder, por ejemplo, quiere evadir su responsabilidad en relación a determinados hechos que constituyen ciertamente violaciones graves a los derechos humanos, una de las cosas a la que se recurre es a la banalización del tema, ¿no? Entonces, ciertamente, valiéndose de un poco la falta de información sobre el tema, pero también un poco de esa necesidad que tenemos todos de estar amparados por la seguridad que se supone que debe brindarnos el Estado. Entonces a veces se nos dicen cosas como que, bueno, sí, las violaciones de los derechos humanos están bien, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? Entonces el delincuente no viola derechos humanos y cosas así por el estilo, ¿no? Y fíjense ustedes que no, los delincuentes atentan contra valores constitucionales de manera muy grave, de forma tal que lo que ellos cometen son delitos.
En algunas instancias estos delitos graves que cometen tienen hasta la pena máxima. Hablo, por ejemplo, de algunas fórmulas de homicidio, de secuestro, etcétera, ¿no? Pero no son en puridad de conceptos violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es una violación a los derechos humanos? Lo dice textualmente el numeral primero del artículo 5 de esta ley. Fíjense, son aquellos delitos que atentan contra los derechos fundamentales del hombre y de la mujer en cuanto a miembros de la humanidad que se encuentran definidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que son realizados por el Estado, directa, indirectamente o por omisión al amparo de su poder único. Entonces, fíjense, no es lo mismo un señor que sale a la calle a matar a otra persona porque, por ejemplo, lo mandaron a matar a esa persona, es decir, estamos hablando de un sicario, está cometiendo un delito gravísimo, el delito de sicariato, que puede tener una pena de hasta 30 años de prisión, pero eso es una cosa y otra cosa distinta es alguien que comete un delito amparado, protegido, dirigido, instigado de alguna manera por el Estado. Cuando es el Estado entonces el que de alguna manera promueve la ejecución de algunas de estas conductas, entonces estamos hablando de una violación a los derechos humanos. En consecuencia, en nuestra legislación hay algunas discusiones sobre esto, por cierto, a nivel internacional, pero que no han avanzado sinceramente mucho porque no tienen mayor asidero. Cuando es el Estado el que promete la restricción de los derechos de una persona, de cualquiera de estos derechos, y lo hace de una manera sea directa o indirecta, o por ejemplo ante determinadas situaciones el Estado guarde silencio para permitir que estas situaciones se sigan dando, estamos hablando ahí sí de una violación a los derechos humanos. El que viola los derechos humanos es el Estado. No quiere decir esto, y lo voy a repetir porque a veces la gente como que se empecina en pensar desde las tripas, y lo digo con todo cariño y con todo respeto. No quiere decir esto que el criminal que comete, por ejemplo, un homicidio no esté ejecutando un acto muy grave al que deba caerle todo el peso de la ley. Eso debe ser así, debe caerle todo el peso de la ley. Pero este criminal no es Estado. El criminal común no es Estado. No está actuando al amparo del gobierno, no está actuando amparado por ese poder único del Estado, de manera tal que no puede decirse que está incurriendo en una violación a los derechos humanos. Está incurriendo en violación a los derechos humanos, por ejemplo, si el funcionario policial que ejecuta extrajudicialmente a una persona. Está incurriendo en una violación a los derechos humanos el funcionario militar, por ejemplo, que tortura a una persona que tiene bajo su custodia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que diferencia a la violación de los derechos humanos de otras formas criminales que son graves también es el hecho de que es el Estado el que está presente, sea por acción o por omisión, en los casos de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener presente. No viola los derechos humanos un particular, no violan los derechos humanos los ciudadanos en general. Quienes violan los derechos humanos son los agentes, los que sirven al poder, amparados por el poder. Y esto lo dice textualmente este numeral primero del artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, que está vigente en nuestro país. Dicho esto, entonces, vamos a entrarle ya de lleno a lo que es la definición de tortura. Esto viene recogiéndose, por cierto, desde la convención, desde los distintos tratados internacionales que se han emitido para, de alguna manera, tratar de prevenir y castigar la tortura. Y esto es algo que se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo. Fíjense ustedes, cuando ustedes estudian las obras de los pensadores iluministas, tipo, por ejemplo, Cesare Beccaria, el marqués de Beccaria, que escribió en su libro de los delitos y de las penas sobre varios temas que tenían que ver con los abusos de lo que antes se llamaba el antiguo régimen, es decir, el régimen absolutista monárquico. Una de las cosas que cuestionaba era la tortura. Decía, es que la tortura no sirve. Y es verdad, la tortura no sirve. ¿Por qué? Porque la tortura que se infringe a una persona, en definitiva, lo que la puede llevar es a que diga y que dé por cierto lo que no lo es.
a que acepte una responsabilidad que no tiene. Si a una persona la están torturando y la están amenazando con matarla, esa persona, para salvar su vida, es capaz de decir cualquier cosa. En definitiva, la tortura no sirve a la verdad. Y como dice Alfredo Romero, además es la madre de la cobardía, porque aprovecharse de que una persona está bajo tu custodia completamente indefensa para maltratarla, para lograr con esto algún tipo de objetivo, que ya vamos a ver cuáles son o cuáles pueden ser esos objetivos en la tortura, es un acto definitivamente de cobardía. Pero además es un tipo penal que, si se ejecuta en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, no solamente viola la ley nacional, sino que viola tratados y pactos internacionales que pueden incluso llegar a considerar, si es que se dan los elementos que se tienen que dar, a la tortura como un eventual o potencial crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad. ¿Qué es la tortura entonces? ¿Cómo está definida originalmente, inicialmente, la tortura en nuestra legislación? El numeral segundo del artículo 5 de esta ley para prevenir y sancionar la tortura nos dice que la tortura son los actos por los cuales se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales. Esto es importante, la tortura no es solamente física, la tortura puede ser también psicológica, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Este es el primer, o son los dos primeros objetivos que debe perseguir la tortura. Dañar a alguien física o mentalmente, primero para obtener de ella información o para obtener de ella una confesión, es decir, que reconozca que ha participado incluso o que ha intervenido incluso sin haber sido así en un hecho punible. Y el otro objetivo que se persigue es el de castigarla por un acto que haya cometido o intimidarla o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público, funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. Entonces, fíjense, aquí esta definición de una vez nos enlaza con la conceptualización previa que ya veníamos manejando de violación a los derechos humanos. No cualquiera tortura. El que tortura, es decir, para que se pueda hablar del delito, del crimen, de la tortura, tienen que causarse daños físicos o mentales a una persona, ciertamente, pero para cumplir estas finalidades. Y el que causa estos daños no puede ser cualquiera. Tiene que ser necesariamente un funcionario público, una persona en el ejercicio de funciones públicas, tiene que haber sido instigado por una persona en el ejercicio de funciones públicas o tiene que realizarse este acto con el consentimiento de una persona que desempeñe una función pública. También se entiende como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular su personalidad o la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando una persona sencillamente se la imposibilita para desarrollar ciertas tareas, para salir de un determinado lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que es, en términos generales, la tortura. Entonces, dicho esto, sentada pues la base de lo que va a ser nuestra elaboración durante todo este programa, ya sabido lo que es, por lo menos desde el punto de vista estrictamente legal en nuestro país, la tortura, vamos a un corte y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.
sin luz, su cara envuelta en cartón, las manos de humillación y de terror, sin color. 14 horas sin luz, Lucía le pide a Dios, cortan su respiración y desvaneció. Sin color, le dice el torturador que es una interrogación. Solo déjame morir, Lucía gritó. Solo déjame morir, Lucía gritó. Este es el tema Sin Color de Alfredo Romero, nuestro director presidente. Saludos, por cierto, Alfredo sigue cumpliendo con compromisos internacionales de nuestra organización, pero bueno, aquí estamos nosotros para seguir hablando de libertad. Este tema, por cierto, se basa en numerosos testimonios, numerosas denuncias que nosotros en el Foro Penal hemos recibido sobre cómo y de qué manera se ejecutan las torturas en nuestro país. Fíjense que una de las cosas iniciales que se le hacen normalmente a las personas que se le tortura es que se le priva de toda luz. No se sabe, no sabe esta persona, perdón, si es de día, si es de noche, cuánto tiempo ha pasado recluida, cuánto tiempo ha estado allí injustamente, arbitrariamente detenida. En el caso de las mujeres son normales, no normales, mejor dicho, usuales, las referencias o agresiones de tipo sexual. En el caso de los hombres, el maltrato, los golpes, etcétera. Son situaciones bien difíciles, bien complicadas que se viven en el caso de la tortura. Entonces este es el tema Sin Color de Alfredo Romero, interpretado, por cierto, por Alfredo y por este que está aquí, este quien suscribe, que es Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Esto lo hicimos o lo grabamos con la intención de generar conciencia sobre la tortura, no solo desde los argumentos, que es lo que estamos manejando ahorita en el programa, sino también desde la emoción, transmitiendo pues esas historias. Yo creo que es más fácil que la gente de alguna manera entienda que cuando torturan a alguien, no la están torturando ella sola, están torturando a todos, están torturando al país entero. Y esto tiene que cesar. Por cierto, la tortura no es un fenómeno nuevo. Sí se ha incrementado, sí se ha exacerbado. Ya es un método sistemático, continuo de manejo, particularmente de las situaciones de prisión por motivos políticos. Pero la tortura es muy vieja. La tortura tiene mucho tiempo en nuestro país y ojalá podamos llegar a ese día en el que la erradiquemos, ¿no? Bueno, estábamos hablando entonces de la tortura. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes, a mí me gustaría que todos manejásemos el estado de la represión en nuestro país. Vamos entonces con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Desde el 1 de enero de 2014 hasta el día de ayer se han registrado en Venezuela 15.180 arrestos por motivos políticos. Fíjense ustedes, 15.180 personas han sido arrestadas por alzar su voz, por quejarse, por protestar o por sencillamente ser identificados como enemigos del poder, sin ninguna razón jurídica válida para ello. Al día de hoy, 8.948 personas, casi 9.000 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, también por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, es decir, no están presos, pero están amordazados, privados de su libertad, restringidos en su libertad, no pueden salir del país, tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales. Algunos de ellos incluso ni siquiera pueden hablar de sus casos públicamente porque eso conduciría a que fueran puestos de nuevo en la prisión. 848 civiles han sido presentados, procesados e incluso permanecen enjuiciados ante tribunales militares. Tenemos civiles en prisiones militares
como por ejemplo el doctor José Alberto Marulanda, como por ejemplo el comunicador Jesús Medina Sáenz y como muchos otros que siendo civiles pues están en instituciones penitenciarias militares. Al día de hoy tenemos 399 presos políticos en Venezuela. 20 son mujeres y 109 son militares, el resto son civiles. Lo que llama la atención, siempre lo digo de esta cifra, es que solamente 20 de estos 399 son condenados. Esto quiere decir que 379 presos políticos ni siquiera han sido condenados. Están sujetos a estos procesos penales que se eternizan, que se convierten en sí mismos en un castigo y que los mantienen privados de su libertad, incluso a veces hasta por años, sin que se les haya demostrado culpabilidad en ningún delito. Estas son entonces las cifras de la máquina de la represión al día de hoy. Bueno, así estamos entonces, esa es la situación. Pero además de todo esto, yo quiero que ustedes sepan, y con esto vamos a enlazar estas cifras con el tema que estamos tocando. Yo creo que ustedes sepan que en el Foro Penal tenemos centenas, estamos superando ya los 400 reportes de personas que se atreven a denunciar que mientras han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos, han sido torturadas. Y estos reportes están plenamente documentados, ¿no? Es decir, han sido víctimas de actos que, como lo veníamos antes, están definidos por la ley como tortura. La tortura, sin embargo, no es lo mismo que el trato cruel. Hay que tener cuidado con esto. Internacionalmente, además, la distinción es muy importante. No se puede denunciar como tortura lo que es trato cruel o viceversa. No se puede denunciar como trato cruel lo que definitivamente es tortura. Lo que es un trato cruel está definido en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, que está vigente en Venezuela, y se dice que son los actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de la libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico. Y también tenemos la definición de trato inhumano degradante, que nos dice que son actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a una persona sometida o no a privación de la libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación o un grave ataque contra su dignidad con la finalidad de castigar o de quebrantar su voluntad o resistencia moral, ¿no? Fíjense ustedes que entonces lo que es la tortura está claro y lo que es el trato cruel, inhumano, degradante también está claro en nuestro país, ¿no? El delito de tortura, fíjense ustedes, está penado, antes se definía, pero también ahora está penado en el artículo 17 de esta ley y nos dice que el funcionario o la funcionaria pública que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión e inhabilitado para el ejercicio de la función pública y política por un periodo equivalente a la pena decretada. Fíjense ustedes, ni la pena ni la inhabilitación pública están sujetas a ningún tipo de rebaja. Aquí hay algo que merece la pena destacar. Cuando vemos la definición de tortura, que está en el primera parte de la ley, allí no se hace distinción con respecto a si la persona está bajo la custodia de un funcionario público o no. Tampoco hacen esta distinción, por cierto, en los casos de tortura los tratados internacionales, pero en nuestra legislación, ya cuando se va a castigar concretamente el delito, sí se hace esa distinción. De manera tal que una de las cosas que en nuestra legislación, y esto va a contrapelo de lo que dice la legislación internacional, una de las cosas que distingue a la tortura del delito de trato cruel es que en la tortura se supone, y eso lo dice nuestra ley, repito, eso no es lo que dicen los tratados internacionales, en nuestra ley la persona tiene que estar sometida bajo a la custodia o estar bajo la custodia del funcionario que la maltrata, que la daña. ¿Okay? Y se deben cumplir además o debe hacerse con la intención de intimidar, castigar, obtener información o una confesión o por cualquier motivo de discriminación. ¿Okay? Eso es lo que es importante tomar en cuenta acá. Son elementos que tienen que estar dados para que se pueda hablar del delito de tortura. La pena es bastante alta, fíjense, se está hablando de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación
política y pública. Esto es algo verdaderamente significativo. ¿Cómo se calcularía esa pena? Bueno, es muy fácil. Esas reglas están en el Código Penal. La ley penal venezolana normalmente estipula las penas entre límites mínimos y límites máximos. Aquí el límite mínimo sería de 15 años, el límite máximo sería de 25. Lo que se hace normalmente con estos dos límites es que se suman y se dividen entre 2. Y eso es lo que te da el término medio de la pena. Y fíjense ustedes, el término medio de la pena en el caso de tortura es de 20 años de prisión, si es que no hay agravantes, porque si hay agravantes entonces se puede subir esa pena hasta el límite máximo, que serían 25 años. El delito de trato cruel está previsto en el artículo 18 de la ley y nos dice: el funcionario o funcionaria pública que someta o inflinja trato cruel a una persona sometida o no a privación de la libertad. Fíjense que aquí distingue esto de la tortura, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, genere sufrimiento, daño físico o psíquico, será castigado o sancionado con pena de 13 a 23 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un periodo equivalente a la pena decretada. También en estos casos, o tampoco en estos casos, se pueden rebajar las penas. Está prohibido esto. Aquí, fíjense, la pena también es bastante alta. Estamos hablando de 13 a 23 años. Esto sería en total 36 años si sumamos los dos límites. Si los dividimos entre dos, pues bueno, 18 años de prisión, más o menos, es lo que le correspondería al que incurre en este delito de trato cruel. Esas son las penas, y es importante que quienes nos están escuchando, sobre todo si son funcionarios públicos, tomen en cuenta estos números, porque además la acción para perseguir estos delitos, porque lo dice la Constitución, porque lo dice la ley, porque lo dicen los tratados internacionales, no prescribe. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta, porque la pena es bastante alta. Es una pena que no permite libertad durante el proceso, ni permite además suspensión condicional de la pena o algunas otras fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena en libertad. Pero además hay algo aquí que es fundamental, y yo quiero leer esto porque esto lo dice nuestra Constitución, esto está previsto en nuestra Carta Magna, pero también lo dice específicamente el artículo 30 de la ley, y con esto cierro el segmento por ahora para que luego sigamos conversando de esto. Está prohibida la obediencia como excusa. El artículo 30, que se refiere a la obediencia reflexiva de esta ley especial para prevenir y sancionar la tortura, nos dice: los funcionarios públicos y las funcionarias públicas no podrán invocar como causa de justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad para justificar la comisión de los delitos previstos en la presente ley. Es decir, si tú estás recibiendo una orden para torturar a alguien, tú tienes que negarte a cumplir esa orden, porque si no te niegas a cumplir esa orden, no puedes decir luego: es que a mí me obligaron, a mí me lo ordenaron. No, eso igual va a hacer que tú seas declarado responsable. Pero bueno, sobre estos principios y sobre algunas otras notas distintivas de la ley vamos a seguir hablando en el próximo corte. Les habla Gonzalo Imiob Santomé en Aquí se habla libertad, desde el Foro Penal, desde RCR 750 AM. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Diputados de la Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador respaldan decisión del presidente Nayib Bukele de expulsar a los diplomáticos de Nicolás Maduro en ese país. José Vicente Aro, abogado constitucionalista y profesor universitario, reiteró que es un error permitir la reincorporación de diputados del PSV al Parlamento, violando el artículo 191 de la Constitución Nacional. Asistiendo al Parlamento a estas sesiones de la Asamblea Nacional, pero hace poco estuvieron levantando la mano en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, allanando la inmunidad de manera inconstitucional contra el diputado Juan Pablo Guanipa, lo cual representa técnicamente, conforme al artículo 200 de la Constitución, un delito, acarrea responsabilidad penal. De manera que ellos no deben estar allí y no tienen la legitimidad para eso. Y la oposición debe cuidarse en que de alguna manera ellos
no participen en esta conformación que se está realizando de lo que es el Comité de Postulaciones Electorales y luego de lo que puede ser la designación del CNE, porque ellos lo que van a tratar de hacer es torpedear esto. Industria de la refrigeración solo está operando al 10% de su capacidad. En internacionales, en Bolivia, grupos afines al presidente Evo Morales cercaron el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto para impedir la salida del líder cívico Luis Fernando Camacho, que reclama la renuncia del mandatario. Y en los deportes, el Barcelona recibe esta tarde al Slavia de Praga para intentar dar un paso hacia los octavos de final de la Liga de Campeones. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Son 7 días sin luz, pero ella no sabía de su tío el militar al que buscaban, por quien preguntaban. 14 días sin luz, de la mano la tomó y otros estaban allí en la agonía, con manos frías. Son 21 días sin luz. Lucía les dijo adiós y un abrazo de libertad se la llevó. El abrazo de libertad se la lleva. Bueno, sí, gracias a Dios. Fíjense ustedes que una de las cosas que más nos llena de orgullo aquí en el Foro Penal, les habla, por cierto, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en Se Habla Libertad. Una de las cosas que más nos llena de orgullo en el Foro Penal es que tenemos un muy buen récord de personas que hemos sacado a la calle. Fíjense ustedes, siempre lo decimos y lo decimos con toda humildad, pero si no existiera el Foro Penal, ¿qué sería del destino de esas 15.180 personas que en poco más de 5 años han sido arrestadas por motivos políticos en el país? ¿Se sabría quiénes son? ¿Se sabría dónde están? ¿Estarían todavía en la prisión? Pues no. No lo sabríamos, ¿no? Por eso es que es tan importante este trabajo que hacemos en el Foro Penal, para registrar y para llevar esta data al día, porque solo así podemos conocer la verdadera dimensión del fenómeno. Vamos a hablar ahorita con Pedro Arévalo. Pedro Arévalo es el coordinador del Foro Penal Nueva Esparta, que yo quise llamar porque el Colegio de Abogados de la entidad de Nueva Esparta sufrió una muy grave y muy extraña agresión, ¿no? Yo quiero hablar de eso con Pedro. Antes de entrar a hablar con Pedro, aquí hay en Twitter una persona
Me pregunta, ¿puede explicar lo referente a quienes mandan ejercer la tortura o trato cruel? Sí, por supuesto, son absolutamente e igualmente responsables por lo que hagan, no solo ellos mismos, sino sus subordinados. Como ya lo dijimos, la obediencia debida no es excusa. Eso de que no, a mí me mandaron a torturar y yo no tenía otra vía que la de torturar, no sirve, eso no funciona. Y fíjense ustedes que el artículo 19 de la ley y el artículo 20 de la ley también hablan de estos temas. Y fíjense, nos dice el artículo 19 lo siguiente: el funcionario o funcionaria pública que colabore en cualquier forma o encubra a los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17 y 18, esto es tortura o tratos crueles, serán sancionados con la pena equivalente a lo establecido en los artículos antes señalados. Es decir, el que colabore, instigue, participe, instruya, incite a que se cometan estos delitos, pues será sancionado con la misma pena. Pero no solamente eso, si una persona natural, vamos a suponer que un tercero, una persona que no es funcionario público, participa en calidad de autores materiales o intelectuales con estos agentes del Estado en la comisión de estos delitos, también son sancionados con una pena que equivale a las 3/4 partes de la pena principal. Es decir, aquí no hay escape. Todo el que participe, intervenga, protagonice, induzca, mande o subordinado como sea, actúe en un acto de tortura o de trato cruel, es declarado responsable. Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, antes de seguir conversando sobre estos temas, ya tenemos en la línea al doctor Pedro Arévalo, coordinador del Foro Penal en el estado Nueva Esparta. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Gonzalo, por esta oportunidad que nos da para llegar a todos los radioescuchas en este momento donde el patrimonio cultural y el patrimonio pecuniario del Colegio de Abogados se ha visto envuelto en un ensañamiento, en un hurto, un ensañamiento bastante extraño. ¿Y por qué? Bueno, porque durante el transcurso de la comisión del delito de hurto, agarraron la foto de los expresidentes y bueno, las pintaron, le pintaron los labios, los ojos, unos lentes, cuando es extraño que unos ladrones vengan a estar ocupando de 7 pinturas y dejar el objetivo principal, que es hurtar. Bueno, se llevaron las computadoras, las cafeteras, los aire acondicionados, los destrozaron y se llevaron los compresores, dejaron la infraestructura en un estado bastante deplorable. Pusimos la denuncia ante el Cuerpo Técnico Científico de Penales y Criminalísticas y bueno, lo que exigimos es que de una u otra manera lleguemos a descubrir quién es el que está atentando contra el Colegio de Abogados, contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia que impera, con los valores y virtudes que imperan en el Estado de Nueva Esparta por intermedio del Colegio de Abogados, y que bueno, que ponemos y hacemos un llamado a los agremiados que se llevaron la computadora, pero ni la data ni el disco duro, porque tenemos un respaldo de que nos soporte, de manera de que quien se lo llevó con una mala intención, pues se llevó nada más lo físico, porque la conciencia, que es el disco duro, lo tenemos bien respaldado. Qué bueno, Pedro. Pero vi por las fotos que nos enviaste que sí hubo mucho destrozo, ¿verdad? Es decir, además de lo que se llevaron, destrozaron y hubo particular ensañamiento con las oficinas. ¿Es así? Sí, las puertas, las puertas tienen doble cerradura, de manera de que no respetaron, sino bueno, le abrieron un boquete a la cerradura, pasaron por encima de la cerradura, las puertas las destrozaron. El tribunal disciplinario se llevaron el aire acondicionado, un salón de conferencias que bueno, un destrozo, pero total. Los aire acondicionados central le sacaron unos chips que son muy emblemáticos para ponerlos a funcionar. Claro. Y la oficina de secretaría, bueno, eso da pena. Y lo extraño también es de que tenemos una caja fuerte, pero que hace mucho tiempo
no estamos trabajando con dinero, sino con transferencias. Pero llama mucho la atención de que la caja fuerte ni la tocaron ni la violentaron. Y, o sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal era hacer un daño que lo lograron, pues, pero bueno, nos vamos a levantar y somos 6.000 abogados que estamos haciendo vida y que deploramos esta actitud, pues, contra el patrimonio cultural de los abogados en el Estado de Nueva Esparta. Bueno, Pedro, lamentable situación, es importante denunciarla. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer el seguimiento y las denuncias correspondientes, porque además es un atentado contra el ejercicio de la profesión de abogado en términos generales, ¿no? Y esto es muy grave, es muy lamentable. En términos generales, Pedro, saltando a otro tema, ¿cómo está el tema de la represión en el Estado de Nueva Esparta? El tema de... Estamos hablando hoy, por ejemplo, de torturas, estamos hablando de estas situaciones de violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cómo está la situación en la entidad? ¿Cómo está la situación en Nueva Esparta en estos días? Bueno, estamos alerta porque allí la violación de los derechos a los maestros que están ahorita haciendo una manifestación, resulta ser que han encontrado una fórmula que atenta contra no solamente el derecho del niño, sino la atenta contra los derechos laborales y atenta contra los mismos derechos humanos que pueda tener un maestro. Lo cambian de un colegio que está en un municipio, lo ponen en un municipio totalmente alejado, de manera de que es un despido indirecto, pero ahí estamos. Hablamos en una reunión que hemos sostenido con la juez rectora y presidente del circuito penal del Estado, la doctora Núñez, que nos atendió y le dimos unos pormenores porque se están violentando los derechos humanos de los reclusos que los mandaron para Puente Ayala. Algunos sacaron a todos los reclusos del penal de San Antonio. Y eso atenta pues con el debido proceso. Se tiene que trasladar y los traslados son cada 6 meses, pierden audiencia por no estar la situación con los fiscales del Ministerio Público. La doctora Núñez nos atendió, fue muy receptora, muy amable en recibirnos el escrito un escrito situacional de lo que es el Poder Judicial en el Estado de Nueva Esparta, de la cual pues te voy a hacer llegar una copia para que tengas una visión de lo que es la realidad en el ejercicio de la profesión. Buenísimo, Pedro, buenísimo. Además que el Foro Penal también esté apoyando a todos los que lo necesiten allá en la entidad, particularmente en estas situaciones en las que, bueno, por el estado en el que está la administración de justicia en nuestro país, pues se violentan gravemente los derechos, no solo de los presos y perseguidos políticos, sino de, por ejemplo, la población reclusa en general. Muy, muy graves las denuncias. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu comentario. Estamos pendientes, seguiremos en contacto. Gracias, saludos. Saludos. Mire, tenemos también en línea a José Jesús Torres. José Jesús Torres es el coordinador del Foro Penal en Estado Portuguesa. Vamos a pasar a una nota un poco más positiva, porque fíjense, el día de ayer el equipo del Foro Penal Portuguesa fue a Boconoito, en el municipio de San Genaro, para hacer un conversatorio y juramentar a nuevos voluntarios y nuevos defensores activos del Foro Penal. Vamos a hablar con José Jesús para que nos comente un poco sobre esta actividad. Hola, José Jesús, ¿estás allí? Sí, ¿cómo Hola, estás, Gonzalo? Un placer hablar Buenos contigo, días. José Jesús. De verdad, Cuéntame. exactamente complacido con la oportunidad que nos da de participar en esta actividad que tuvimos el día de ayer en la población de Boconovito, municipio de San Genaro. Cuéntame, ¿qué hicieron ayer exactamente? Bueno, atendimos una invitación de parte de ciudadanos de ese pueblo que queda límite con el estado Barinas, el último municipio de Portuguesa, el Cono Sur, derivado a que ellos necesitaban una orientación sobre cómo actuar, cómo, en cierta forma, con quién cuentan ellos al momento de participar en la violación de derechos humanos a los cuales son objeto, y así acudimos y le dimos a ellos una orientación de en qué consisten los derechos humanos y cuál es nuestra actividad de defensa de los mismos, y a su vez la necesidad de la creación de un equipo
en cada uno de los municipios, con lo cual las personas que son detenidas en su oportunidad tengan un equipo que los apoye de manera inmediata. Qué bueno, José Jesús, qué bueno. Eso es importante porque refleja la presencia pues del Foro Penal en todo el país, ¿no? Tenemos representación Sí. en todo el país. Fue bien importante el conversatorio porque ellos se les explicó, cada uno tuvo la oportunidad de hablar, de manifestar sus dudas, sus inquietudes, y al efecto de información en qué consiste nuestra actividad. Y lo más importante fue, de parte de ellos, la intención de formar parte del equipo de Foro Penal y juramentarse en el mismo día de ayer. Y realizamos la coordinación, entre ellos mismos designaron el coordinador de defensores activos, que desde el día de ayer es Robert León Manzanilla, y un equipo de trabajo que ellos todos asumieron desde el mismo momento la intención de formar parte del Foro Penal y hacer las actividades relacionadas con cada uno de sus roles que van que tienen desde el día de ayer. Pues qué bueno, José Jesús, de verdad un gusto escuchar ese tipo de noticias. Venezuela tiene que saber que cuenta con el Foro Penal para cualquier situación que se presente. Yo les recuerdo, les reitero, en nuestras redes sociales están todos nuestros datos de contacto. Nuestra página web es www.foropenal.com. En las redes sociales estamos como @foropenal.com, y nuestro número máster principal de contacto es el 0414-269-4287. Lo voy a repetir, 0414-269-4287, para que se comuniquen con nosotros y eventualmente, si están allá en Portugués y quieren ser parte pues del equipo que lidera José Jesús Torres, pues llámenos y con gusto los enlazamos para que sigamos defendiendo todos los derechos humanos. Muchas gracias, José Jesús, un gusto hablar contigo. Igual Gonzalo, un fuerte abrazo y seguimos adelante en esta gran lucha. Así es, seguimos. Bueno, esa era la buena noticia que teníamos que transmitir el día de hoy. Una persona me pregunta, también vía Twitter, sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios que incurren en torturas. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Incurre en esta responsabilidad el que instiga, el que encubre, el que colabora, el que participa, el que es lo que a veces de manera un poco deportiva llama nuestra legislación autor material o autor intelectual. Todas estas personas, incluso una persona natural que actúe amparada por algún funcionario público, pues puede incurrir en estos delitos de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante. Pero fíjense ustedes que aquí hay algo que es importante, porque yo quiero cerrar con esto, ¿no? Es obligatorio para los funcionarios públicos que presencien o tengan conocimiento de la comisión de los delitos de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. Es obligatorio denunciarlo, ¿ok? Cuando se le instruya, cuando se le dé una orden para ejecutar actos de estos que están castigados por la ley de tortura, está obligado a denunciarlo, incluso si los actos no se ejecutan. Esto lo dice el artículo 31 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura. Es más, si no lo hace, si no lo denuncia, el funcionario público que incurra en esta omisión será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. Es decir, no solamente estás obligado a proteger la integridad física, la vida, la salud de las personas que tienes bajo tu custodia o que están de alguna manera vinculadas contigo como funcionario público, sino que además si ves que alguien va a torturarlos, tienes que denunciarlo. Pero vamos un poco más allá. Si se denuncia, por ejemplo, en una audiencia, que se ha maltratado, que se ha torturado a una persona que está bajo custodia o a cualquier otra persona, esta denuncia debe obligar necesariamente a el juez o a los fiscales para que notifiquen a la Defensoría del Pueblo. Así lo dice el artículo 24 de la ley, pero además esto lo corrobora y lo dicen otros artículos también de esta misma ley, específicamente el artículo 15 de la ley para prevenir y sancionar la tortura. Fíjense, el artículo 15 nos dice:
lo siguiente: cuando los funcionarios o funcionarias policiales del servicio penitenciario, los o las fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, los funcionarios o funcionarias militares, los jueces, tengan conocimiento de que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberán, fíjense que no es que se lo sugieren, es una orden, deberán notificarlo a la Defensoría del Pueblo en un lapso no mayor de 48 horas. Y si no lo hacen, incurren en una pena pecuniaria que está prevista en el artículo 24 de la misma ley. De manera tal que, fíjense, con esta ley de lo que se trata es de evitar a toda costa no solamente que se produzcan torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas, sino además se busca evitar que estas torturas y estos tratos crueles queden en la impunidad. De forma tal que a los funcionarios públicos se les obliga no solo a evitar estos actos, sino además a denunciarlos cuando los presencian o cuando les son ordenados, y si no lo hacen pueden llegar a ser incluso castigados. Eso es lo que plantea la ley. La gente me dirá, bueno, sí, eso es muy bonito, eso es lo que está en la ley. Sí, pero la ley es el arma con la que nosotros tenemos que luchar, porque nosotros no podemos convertirnos en aquello que adversamos, no podemos convertirnos en lo malo para combatir lo malo. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la ley. Y fíjense ustedes que estas cosas, quizá en este momento, en esta Venezuela en la que no hay Estado de Derecho, no parecieran tener mucho sentido, pero cuando uno va a los organismos internacionales y denuncia estas situaciones, pues estas situaciones obtienen el eco y son tratadas con la importancia con la que deben ser tratadas. Bueno, eso es lo que teníamos que mencionar hoy con respecto al tema de la tortura. Hemos tenido un programa bien dinámico. Tengo muchas menciones aquí en Twitter, lamentablemente no me da chance de responderlas todas, pero bueno, la semana que viene seguiremos hablando sobre estos temas, y quien tenga alguna inquietud, pues con gusto la comunique y la discutimos. Ya nos toca despedirnos. Esta fue otra emisión de Aquí se habla libertad. Les habló Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, a nombre de nuestra organización Foro Penal, www.foropenal.com. Súmate a nuestros esfuerzos para luchar por los derechos humanos. Y ojo, lo puedes hacer no solo aquí en Venezuela, lo puedes hacer en todo el planeta. Tenemos ya cerca de capítulos en cerca de 20 ciudades distribuidos en diferentes partes del mundo, así que puedes desde donde estés luchar también por los derechos humanos. Se despide entonces de ustedes Gonzalo Imiob Santomé, desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, desde la producción Catherine Manzano, desde los controles César Arteaga, y yo a nombre de todo el Foro Penal. Recuerden ustedes, el peor enemigo de un preso político, de un perseguido político, de un exiliado político es el olvido, y nosotros no olvidamos. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Puede seguir nuestra